Bien, esta mañana vamos a comenzar una serie de 4 sermones relacionados con un tema que pareciese fácil de predicar, pero que créanme, a la luz de lo que vivimos el día de hoy, es bastante difícil hacerlo. Y no me estoy refiriendo solamente por aquellos que no son cristianos o que no han nacido de nuevo como hijos de Dios, sino quizás, y aún más complicado, por el hecho de que hay muchos que se llaman cristianos y que no lo son. Y que efectivamente no lo son a la luz de la Escritura, a la luz de la verdad de Dios. Entonces, introducirnos en este tema siempre va a ser complicado, porque ciertamente cuando estamos refiriéndonos a la verdad de Dios, inmediatamente cualquier cosa que se coloque delante de ella tiene que ajustarse a esa verdad. Y por el contrario, si no es así, entonces es una mentira. Y hay muchos que se llaman cristianos y están viviendo una mentira. La preocupación mayor que un pastor tiene es primeramente enseñar la verdad de Dios y, como dijo el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. Y por otro lado, es el hecho de que aquellos que reciben esta verdad sean capaces de transformarla en una forma de vivir y no solamente en un postulado filosófico. Es complicado porque vivimos en una sociedad posmodernista, y para los que no entienden cuál es el posmodernismo, a qué se refiere, el posmodernismo es algo que nace aproximadamente en la década del 70 y corresponde a una etapa que se comienza a generar en función del relativismo. Hay 3 cosas que el posmodernismo promueve, principalmente, entre otras, y todas están de alguna manera incluidas ahí. Y nosotros vivimos en esta sociedad, por eso es que me refiero a esto. Hay muchos cristianos que están tan embebidos en los conceptos sociales y culturales que pretenden vivir la vida de cristianos como tal. Lo primero de ellos, ¿no es cierto?, es que la sociedad posmodernista en la que vivimos, y ahora globalizadamente, por lo tanto, la situación es bastante similar en cualquier parte del mundo, primero dice que hay una ausencia de valores absolutos. La sociedad posmodernista detesta de sobremanera cualquier valor de carácter absoluto. Eso significa que la verdad no es algo absoluto, sino que es algo relativo. La verdad depende del prisma donde se mire, la verdad depende de la situación en que vivo, la verdad, en fin, no es absoluta. Lo segundo, este sistema posmodernista celebra la diversidad y el pluralismo extremo por encima de cualquier otra cosa. Y no estoy diciendo que Dios no crea ni quiera la diversidad, porque de hecho Él nos creó en un mundo diverso. Sin embargo, la diversidad sin Dios se transforma en libertinaje. Entonces, este sistema pluralista, al no tener verdades absolutas, genera un clima de diversidad que normalmente raya, ¿no es cierto?, en el libertinaje. Entonces, la celebración, y además lo celebra, es casi un signo de la modernidad tener este concepto pluralista y excesivamente abierto, ¿no es cierto?, y que caracteriza el pensamiento de la gente de hoy. Y lo tercero es este concepto equivocado y errado de una tolerancia absoluta a las ideas, aunque éstas no correspondan a una verdad. Entonces, ese es más o menos el panorama en que nosotros nos estamos desarrollando, y es en este panorama en que vivimos como cristianos. Y por eso es que digo que hay muchos que se llaman cristianos, no solamente en nuestra iglesia, y cuando estoy diciendo mucho me estoy refiriendo al concepto del cristianismo en general, que viven un cristianismo basado en estos valores, basado en estos principios. Vale decir que no hay conceptos absolutos, vale decir que la diversidad y el pluralismo, entre comillas, es lo que yo tengo que celebrar. Y lo tercero es que las ideas que no correspondan a la Escritura también pueden resultar válidas, y sobre todo si se aplican a mí como persona. Por eso es que suena difícil y complicado
hablar de la verdad de Dios en una sociedad de estas características. Y bien lo grafica el Señor en su palabra en 2 de Timoteo, si me acompaña. Capítulo 4. Te encarezco delante, capítulo 4, versículo 1 al 4, dice el apóstol Pablo al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ese instes a tiempo y fuera de tiempo no significa en todo tiempo, significa aprovechando siempre las oportunidades que nosotros tenemos día a día de predicar la palabra de Dios. Pero significa que el cristiano está siempre preparado, como dice la carta de Pedro, a dar defensa de la fe que tenemos. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. ¿No es cierto? Hoy día el mundo pseudoevangélico, pseudocristiano, está poniendo el énfasis en el amor mal interpretado de Dios por sobre la doctrina de Dios. Porque vendrá tiempo, dice, y este es el tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando dice no sufrirán la sana doctrina, uno pudiera pensar que está hablando de inconversos, pero está hablando de cristianos o de aquellos que se llaman cristianos que ya no quieren escuchar la sana doctrina y se vuelven, dice, ¿a qué cosa? Se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su propio pensamiento pecaminoso. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Eso es lo que estamos viviendo a partir de este concepto de la sociedad posmodernista, en que la iglesia se ha introducido también. En el afán de atraer a las personas, la iglesia ha bajado los estándares dados por Dios absolutos y ha transformado la iglesia en un lugar donde se puede aceptar prácticamente todo y de todo. Donde hay hay un rechazo a el cuestionamiento de la vida de las personas, de nuestra propia vida. Hay un rechazo a la exhortación, hay un rechazo a la disciplina, hay un rechazo a llamar la atención. Si me llama la atención, entonces me voy a un lugar donde no me llame la atención y lo vas a encontrar. Si alguien te pregunta por qué no te estás congregando, qué está pasando, qué es esto acá, no te metas en mi vida privada. Ese es el sistema en el que estamos insertos, pero no es el pensamiento de Dios. No ha sido, no es y no será jamás. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros vivimos un cristianismo a mi manera? Yo te pregunto, ¿tú crees que existe el cristianismo a tu manera o al mío? El cristianismo está asociado al autor de la vida, que es Jesucristo. Él ha establecido las normas, los patrones. ¿Cómo es que puede convivir un Dios de amor completo por nosotros y un Dios de justicia? Si no tengo el pensamiento de Cristo, voy a inclinarme equivocadamente en exceso hacia un lado o hacia el otro. La sociedad posmodernista se genera también a partir de 16 siglos de oscurantismo religioso promulgado y llevado adelante por el catolicismo romano, quien quitó la Biblia del pueblo y transformó la relación con Dios en una serie de ritos y tradiciones que destruyeron el pensamiento de Dios en la mente de las personas, y contra eso se revela el mundo hoy día. Pero el cristianismo verdadero ha sido y está siempre basado en su palabra, no la Biblia más la tradición, no la Biblia más el libro del Mormón, no la Biblia más los testigos de Jehová, no, solo la Biblia. Solo la Biblia, de principio a fin. Entonces este carácter de los postreros días dice en el versículo 4 que como consecuencia
de esta comezón de oír la verdad, la sana doctrina, ¿no es cierto?, van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Hay cientos, desgraciadamente, de personas que se creen cristianos porque una vez dijeron: yo quiero que Jesucristo venga a mi vida. Pero si esa profesión de fe la hicieron con un evangelio falso, entonces nunca se han convertido. Porque para que el evangelio sea evangelio, primero yo tengo que conocer y reconocer la condición en que me encuentro. Si tú nunca has sentido que ibas camino al infierno, si nunca has sentido que verdaderamente estás y estabas completamente perdido y que estabas completamente en una mente reprobada y has recibido la salvación de parte de Jesucristo, entonces tú no has recibido completamente el evangelio. Porque hoy día las iglesias, en su afán de enmarcarse en este sistema de pensamiento, ¿qué es lo que le proponen a la gente? Solamente el hecho de que vengan a Jesús, porque Él los quiere recibir así tal como son. Y eso es una verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Porque esta sociedad, ¿qué es lo que busca? Tres cosas: realización personal, un cuidado excesivo del cuerpo y el éxito material. Eso es lo que buscan, y es lo que buscan muchos cristianos. Y quieren que Dios les ayude en eso. Y quieren que Dios les promueva eso, que Dios les bendiga eso. ¿Significa que Dios no quiere que nosotros nos realicemos? ¿Significa que Dios no quiere que cuidemos nuestro cuerpo? ¿Significa que Dios no quiere que...? No, significa que estos no son los principios por los cuales Jesús murió en la cruz. No son los principios por los cuales Jesús murió en la cruz. Entonces, cuando vamos a estudiar la verdad de Dios, tenemos que hacer ese autoexamen primero de qué tipo de verdad estoy viviendo yo. Porque no basta con decir: yo soy cristiano. Fíjate que yo hace 25 años me convertí. No, a lo mejor no es mucho tiempo para algunos, pero hace 25 años era re difícil encontrarse con alguien que fuera cristiano también. Pero hoy día tú vas a cualquier parte, al supermercado, todo, y te encuentras con mucha gente que va a iglesias y que se dice cristiano. Y la pregunta es: ¿será que el evangelismo ha avanzado bien? ¿O será que el mensaje está tan aguado que hoy día es fácil ser cristiano? ¿Cuál es la pregunta? Yo no lo sé, yo me hago eso. Pero al examinar las vidas y los sistemas de creencia de las personas, yo me inclino por lo segundo, porque además vivimos un tiempo de apostasía. Entonces, hoy día cualquier persona se llama cristiano y tiene amante, no diezma o no tiene un compromiso material, no va a la iglesia, va cuando quiere, no lee la Biblia, no ora, nada. No hay cambio en su vida, sigue igual de idiota, sigue igual de envidioso, sigue igual de lascivo, pero se llama cristiano. Entonces, hermano, yo lo que quiero transmitir a mi vida y a la tuya también es la urgencia de que nosotros verdaderamente nos sujetemos a Dios y al Dios de la verdad y a la verdad de Dios. Porque cada vez va a ser más confuso. Cada vez va a ser más confuso. Si nosotros no tenemos una claridad respecto a la verdad de Dios en cuanto a qué es verdaderamente la verdad y que la verdad de Dios es absoluta, entonces vamos a caer en el plano de creer falsas doctrinas, fábulas o acomodar, como hoy día. La gente hoy día no es que no crea en Dios. Hoy día, de hecho, la gente cree más que antes. El punto es que en ese sistema de pensamiento ampliamente egoísta y centrado solamente en la persona, tiene el Dios que quiere tener. Hoy día la gente está más idólatra que nunca, pero idólatra de sí mismo. A lo mejor no tiene estatuas en su lugar de trabajo o en su casa, o no se postra ante ella, pero se postra ante sí mismo, ante su realización personal, ante su cuidado excesivo del cuerpo, ante su éxito material. Esas son las metas que están siguiendo también millones de personas que se llaman también a sí mismas cristianos. Y vuelvo a insistir, estas son cosas que son parte de nuestra existencia, pero la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te va a ser añadido. No es la añadidura
La razón por la cual murió Jesucristo en la cruz. La razón por la cual Jesucristo murió en la cruz es para que tú y yo y nadie fuera al infierno. Eso es. Y si no lo entendemos así, hermano, nosotros vamos a tener una religión y no una relación con el Señor. Muchas veces criticamos a las personas religiosas acá y allá y nosotros actuamos como tales cuando el foco de esa religión, peor aún, es uno mismo. Lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo necesito. Todo es el yo. Y por eso quiero que reflexionemos y traigo a colación esto que puede ser, y de hecho es un concepto sociológico, pero estamos insertos en él. El Señor dijo, ustedes los voy a dejar en el mundo, pero no sean como el mundo. No piensen como el ciudadano posmoderno, en el que todo es relativo, todo depende del prisma con que se vea. Para ti ser homosexual puede ser malo, pero para otros está bien. Y no me juzgues. Todos tenemos derecho. Dios es un Dios que permite la pluralidad, permite esto. Hay hasta iglesias de homosexuales, de lesbianas, y amamos a las personas, pero jamás podremos estar de acuerdo con el pecado. Y el posmodernismo lleva a eso. El posmodernismo lleva a no tener compromiso. Hubo un crecimiento de 1000% entre el año 90 y el año 2000 de parejas que en Chile conviven, que no están casadas, que conviven, porque ya no se cree en el matrimonio. Y de esos, probablemente y con toda seguridad, hay muchos que se llaman cristianos. Pero no queremos juicio, no queremos que nadie nos diga nada. Es nuestra vida privada. O sea, de la puerta para allá es mi vida. Sí, es tu vida. Pero si un día se la entregaste al Señor, ya no es tu vida. Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo, lo vivo por medio y por amor de aquel que murió por mí en la cruz. Ese es el punto. Tú y yo no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. ¿Y sabes qué? Antes pertenecíamos al diablo. Quiero que leamos Juan, capítulo 8. Es una situación peligrosa, hermano. Es una situación peligrosa. Vivimos en un mundo peligroso. No porque haya delincuencia, no porque haya puertas giratorias, no. Porque este sistema de pensamiento va a tender siempre a prevalecer aún en nosotros. Aún en nosotros. Jesucristo está hablando y predicando delante de una cantidad indeterminada de personas, entre los cuales hay muchos religiosos, judíos. Dice el versículo 31 del capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense eso, habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Todos, o por lo menos una gran mayoría, se sabe ese pasaje, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a tratar de desempacar. Fíjate en lo primero, el 31, son los que habían creído a las palabras inicialmente que Jesús dijo. Por lo tanto, hubo un porcentaje que se alejó, ¿no es cierto? Estos que habían creído a lo que Jesús dijo, esperaban otra cosa probablemente. Jesús les dice que si tienen que permanecer en su palabra y van a ser verdaderos discípulos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que no son verdaderos discípulos de Dios, que son falsos discípulos. Segundo, dice que van a conocer la verdad. Les está diciendo, ustedes están siguiendo una mentira. Y tercero, les dice que van a ser libres. Lo que le está diciendo que son esclavos. Entonces ellos entendieron perfectamente las palabras de Jesús y por eso responden, linaje de Abraham somos. Sale, yo he sido católico, apostólico, romano, yo nací en una familia cristiana, yo esto, yo. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es.
¿Cómo es que nosotros somos libres de la condición de pecado? Solo por la sangre de Jesucristo. Si no has sido lavado por la sangre de Jesucristo, entonces sigues en una condición de pecador. Y el que no es liberado por Jesucristo, entonces está todavía esclavo del pecado, de su condición de pecador. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Si el Hijo los liberta, son verdaderamente libres. Si tú dices que has sido, si yo digo que he sido liberado por el Hijo de Jesucristo, entonces ya no soy esclavo del pecado. ¿Qué significa no ser esclavo del pecado? No significa no pecar más, significa tener el poder de Dios para luchar contra ese pecado y significa someter día a día el pecado que mora en mí todavía porque soy de naturaleza carnal y hay una naturaleza espiritual dentro de mí. Lo someto, pero no como un acto religioso, sino como un acto de gratitud, de amor, de poder verdadero, en el cual Dios está operando por medio de su Espíritu Santo, llevando adelante esa obra de santificación que tanto hemos hablado a lo largo de todo este tiempo. Y ese proceso es un proceso que va a tener frutos. Vale decir que a la vuelta de un tiempo, ese pecado que era el que me tenía dominado, va a estar dominado por el Espíritu Santo. No va a estar erradicado porque sigo con una naturaleza carnal, pero va a estar dominado y nos vamos alejando del pecado, y al alejarnos del pecado, el pecado va perdiendo fuerza de atracción sobre nosotros. Pero si permanecemos en el pecado, no podemos desprendernos por nosotros mismos, y si decimos ser cristianos, el cristianismo verdadero va a llevar a que tú salgas de esa condición, de tu forma de ser, de tu forma de pensar. Por eso es que una de las señales más claras de que verdaderamente nos hemos convertido es el quebrantamiento frente al pecado. El sentirte completamente desvalido de tu propia naturaleza, no importa quién seas para el mundo. Porque el mundo ve lo que quiere ver y no hay nada del mundo que sea relevante para Dios. Por eso dice un corazón contrito y humillado, no importa quién sea. Hay personas que dicen yo soy cristiano y mantienen ese sistema de pensamiento rígido de hacer las cosas a su manera, de creer que él o ella es el correcto y que nunca y no hay otra forma, otro sistema, pero bajo el concepto de patrones personales y no escriturales. ¿Es difícil esto para nosotros? Claro, porque está todo tan confundido. Está todo tan confundido y por eso es que tenemos que volcarnos y sumergirnos otra vez en la verdad sencilla de Dios, pero que es difícil de hacer, y no solamente difícil, sino que imposible de hacer si el Espíritu Santo no mora en nosotros, si no mora verdaderamente el Espíritu Santo en nosotros. ¿Podrías dar tu fe realmente de que el Señor domina tu vida? ¿Es el Señor Señor de tu vida? ¿Cómo es que puedo saber si Él es Señor de mi vida? Porque me emociono cuando canto, porque lo declaro verbalmente. Todas esas cosas pueden ser, pero todas esas son agregados de la única forma de comprobar que Dios es el Señor de mi vida, el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida, es por medio de la obediencia a su palabra. Y la obediencia a su palabra, aun cuando me sea difícil sujetarme, yo sé que es lo correcto. Y sé que Dios me va a dar victoria, aun cuando hoy día lo estoy haciendo con un esfuerzo. Aun cuando hoy día estoy yo luchando verdaderamente contra esa situación. Pero sé que es lo correcto a los ojos de Dios. Y aunque el mundo me diga otra cosa, yo sé que eso es lo correcto delante de Dios. Si es Dios el Señor de nuestra vida, entonces obedeceremos su verdad y seremos, como dice aquí la palabra, verdaderos discípulos. Fíjense, sigue la conversación con estos personajes. Ellos siguen en el versículo 38, Jesús le dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. No se olviden el principio del pasaje, los judíos que habían creído en Él. No está hablando de, nosotros no pensemos en inconversos, está hablando de algunos de esos que dicen que creyeron en Jesús. Todos los que estamos aquí me imagino que creen en Jesús, creemos en Jesús. El punto es que aquí Jesús le está diciendo que ellos tienen otro padre, aunque ellos dicen que somos linaje de Abraham y todo eso.
Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, versículo 39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál es la clave de Abraham? Obedeció y fue llamado el padre de la fe. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he hablado, ¿qué cosa? La verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Vosotros, fíjense estas palabras, échense esto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos que se llaman cristianos, si alguien los encarara escrituralmente y le dijeran: ustedes son hijos del diablo, qué darían? ¿Buscarían algún lugar, otro? Claro. Cuando dice vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿qué es lo que está diciendo? Una verdad que busca no destruirlo, sino que compungirlo. Dios quiere que ellos salgan de esa condición. Jesús nunca cometió pecado, por lo tanto en su corazón no había un mal pensamiento hacia ellos, pero tenía que hablarles con la verdad. Si tú te llamas cristiano y vives como un pagano, tu padre no es Dios, porque si fuera Dios, harías las cosas de Dios. Si fueras hijo de Dios, te dolería pecar contra Dios y no lo tomarías como una licencia por el hecho de que Dios perdona todos los pecados. Pablo dice en el libro de Romanos: ¿probaremos el amor de Dios pecando más? Es decir, así que Dios nos perdona por todo, entonces ¿eso qué significa? ¿Que tenemos licencia para pecar? No, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Yo pregunto eso. Me lo pregunto a mi vida y pregunto a tu vida, de verdad. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. No estamos jugando, y espero que nadie esté jugando a ser cristiano, sino que verdaderamente lo sea. Porque podemos impresionar a los hombres, al vecino, al abuelo, al tío, a quien sea, pero a Dios no. Dios sabe si tú verdaderamente en tu corazón anhelas su verdad, lloras por tu pecado, sufres por tu pecado verdaderamente. No lo has sublimado de tal manera que te dijiste: soy así, así nací y así voy a morir. O verdaderamente estás permitiendo que el Espíritu Santo haga esa obra de renovación en nosotros. Hermano, esto es urgente. Hoy día estamos 2000 años más cerca del regreso de Jesucristo. Recuerdan, los que están viniendo el día miércoles, la esperanza y lo que hacía que fueran entregados completamente a la predicación del Evangelio nuestros primeros hermanos del siglo de la iglesia primitiva era la esperanza de que Jesucristo iba a volver. Esa misma esperanza la tenemos que tener hoy día nosotros. Jesucristo no se va a demorar 100 años, 500 años, no, te aseguro que no. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor dijo: cuando vean estas señales, y ahí está, porque hemos aprendido todo este año todo esto, cuando vean estas señales sepan que yo estoy cerca, y Él está cerca. Y yo de todo corazón espero que todos los que estamos acá nos vayamos con Él. Quiero que haya un cristianismo verdadero. No importa que queden 10 personas, no importa que se molesten conmigo, no importa eso. Lo importante es que cada uno de nosotros, de rodillas, verdaderamente reconozca si es un hijo de Dios o no. Tú no creas que eres hijo de Dios porque un día dijiste: yo acepto a Jesús. Porque esa pudo haber sido una cosa emocional, o no te predicaron completamente el Evangelio. Imagínate, Jesús aquí no les dijo: Dios los ama, Dios sabe que son duros de servir, Dios sabe que ustedes son así, pero vengan como están nomás, Dios los ama. No, Jesús les mostró la realidad. Ese es el temor. Por eso es que hay tanto hoy día personas que se llaman cristianos y tú dices: ¿cristiano qué? Por eso hoy día nadie nos persigue, porque estamos tan mimetizados con el mundo que hasta le somos agradables. Nosotros no somos incómodos para la gente. Y no estoy diciendo que quiero ser incómodo, a nadie le gusta eso, pero vivir la verdad de Dios incomoda. Incomoda. A lo mejor te va a costar tu trabajo, a lo mejor te va a costar tu familia. Pero dice el Señor que nada de lo que pierdas acá por tu nombre no va a ser recompensado allá. Allá, no acá. No como estos mentirosos, ¿no es cierto?, que te están prometiendo todo lo mejor. Se viene un mundo, se viene el Señor y te viene prosperidad. Mentira. Se viene, ¿qué cosa?
la semana 70 de Daniel. Se viene la hora más terrible para la humanidad. Y la iglesia va a ser por gracia liberado de eso. Va a ser por gracia liberado de eso. Entonces la verdad de Dios es relevante, es gigante, es a lo que tenemos que volver cada día, porque nuestra tendencia va a ser a lo otro. ¿Cuántos jóvenes y adultos también se llaman cristianos y tienen conductas totalmente satánicas? Satánica. ¿Cómo entonces? Aquí, ¿qué le dice el Señor? Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras del diablo. Y no solamente las hacen, sino que se deleitan en hacerlas. Se deleitan en hacerlas. O si las hace, ni les duele. Hermano, eso es lo que está pasando hoy día. ¿Por qué? Porque dicen, no, Dios me perdona, Dios me perdona, Dios me perdona. Por lo tanto, sigo pecando, sigo pecando, sigo pecando. O Dios se olvidó, o a Dios se le pasó, o cualquier cosa de ese tipo. Entonces Jesús los encara y les dice, no, si ustedes fueran, y vuelvo a insistir, estos son los que habían creído en Jesús. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero vive así porque sigue siendo hijo e hija del diablo. Porque un hijo de Dios no se sangolotea en el pecado. Un hijo de Dios no comete pecado deliberadamente y no se duele, y no se alegra, y no se goza, o no es indiferente a esa situación. No es indiferente a esa situación. Entonces, Jesús continúa diciendo, porque no hay verdad, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Otra vez, el concepto de verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creen. No le creen a Jesús. Es como cuando tú le hablas a un religioso en nuestro sistema cultural, a un católico romano. Le presentas a Jesús y no lo quiere recibir. Pero ¿cómo si tú también te llamas cristiano? No, pero no. No quiero ese Jesús que dice que es el único camino, la única verdad, la única vida. No quiero ese Jesús que dice que soy hijo del diablo. No quiero ese Jesús que me dice que soy idólatra. No quiero ese Jesús que... Entonces, ¿cuál Jesús quiere? Al que te inventaste en tu cabecita. Al que te inventaste en tu cabeza. Al que construiste culturalmente y no escrituralmente. Es terrible. No, si yo también soy cristiano. Perfecto. ¿Qué es ser cristiano? Creer en Cristo. Ya. Veamos qué es lo que dice Jesús. 2 o 3 pasajes e inmediatamente cambia la actitud. Se van en contra tuyo. Pero ¿qué pasa con nosotros que nos llamamos cristianos y no tenemos problemas con adoración a María? No tenemos problemas a lo mejor con adoración a San Expedito, espero. Eso sería... No tenemos problemas con eso, ¿no es cierto? O lo tenemos entre comillas ya asumido intelectualmente, pero que trabajamos y que actuamos como el diablo, mentimos deliberadamente, no nos dolemos, no tenemos relación con nuestro Dios. Entonces, hermano, es absolutamente relevante entender y ver a esa verdad de Dios. Juan capítulo 6. Versículos 60 al 68. Lo primero de este mensaje es llamar vuestra atención, o la intención es llamar vuestra atención relacionado al hecho de cuestionar mi vida como cristiano. Cuestionar mi profesión de fe, de verdad, pero cuestionarla para saber verdaderamente si reconozco mi condición y reconozco la suya. Te vuelvo a insistir, la iglesia de la Odisea dice, yo no necesito nada, yo tengo plata,
tengo trabajo, tengo esto, tengo facha, tengo acá, tengo allá, tengo amigos, soy reconocida, soy esto acá. Eso es el sistema posmodernista. Tuviste éxito. Pero Dios te dice, eres un pobre, ciego, desventurado. ¿Te sientes pobre, ciego y desventurado delante del Señor verdaderamente? Y esto no es un problema de autoestima. El Señor no vino a dañar nuestra autoestima. Vino a darnos lo verdadero. Y lo verdadero es que somos pobres, ciegos, desventurados. Pero no para, ay, soy pobre, ciego, desventurado. Y empezar que un demonio, ¿no es cierto?, se meta en ti y te haga eso. No. Y ahí viene el Evangelio. Pero gracias sean dadas a Dios que me da la victoria en Cristo Jesús. Y en Él yo tengo aquello que no tengo en mi naturaleza humana. En Él soy reconocido delante del Padre. En Él recibo la potestad de ser hecho hijo de Dios. En Él soy heredero. En Él todo lo que tú quieras. Y todo lo que es. Pero primero Dios tiene que matarte. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y tú y yo tenemos que dejarnos matar. Y ese es el problema. Que hay muchos o algunos esta mañana acá y algunas que no quieren morir y que creen que puede coexistir el yo con la verdad de Dios. No puedes servir a dos señores. Porque si te inclinas por uno, vas a hacerte enemigo del otro. ¿Cómo es que se puede hacer eso? Bueno, para eso está la Escritura que nos enseña a. Nos enseña a. Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos va transformando interiormente. Segundo que vamos a ver ahora, Jesús otra vez predicando, como solía hacerlo, con la verdad, y la verdad produce dos cosas, o la gente se convierte o la gente se aleja, pero nunca va indiferente. Y si se aleja normalmente molesta, dolido y no quiere. Y va a encontrar un lugar donde diga, no, ven para acá, si aquí, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Que Dios quiere para ti puro peace and love? Ven, aquí hay, tenemos de eso. ¿Quieres un lugar donde tú aprendas, seas el todopoderoso, como esa película, ¿vieron Todopoderoso? Algo que, ¿qué es esto acá? Me enfermo, me sano, venga para acá todo. ¿Quieres eso? Toma, ven, aquí hay también. ¿Quieres un lugar donde no te digan nada si eres un adúltero, si eres esto, sino que te apapachen todo el tiempo? Hay también. Pero cuando queremos la verdad, ¿sabes qué? Es traumática. Porque parte diciéndolo que estamos todos mal, equivocados. Que los valores que me traspasó mi papá, que aunque hayan sido y que honesto yo me formé, estaban equivocados y no estaban fundados en Dios. Todos estamos deformados, depravados y completamente necesitados. Esa es la realidad. Yo he escuchado a personas que dicen, mira, en realidad Dios no tiene que hacer mucho conmigo porque yo he tenido una vida súper recta. O sea que Dios como que tiene que pegarle una remodelada, una encachada y está listo, porque en realidad 8 puntos, le faltan 2 nomás. Vos sí, pues soy menos 10, pero yo no, pues soy 8. Así que Dios como que no tiene mucho trabajo conmigo, es con lo que más tiene trabajo, porque ese orgullo se pone. ¿Saben ustedes que el concepto del moralismo humano, el moralismo humanista, ese moralismo sin Dios es la fuente mayor de orgullo? La fuente mayor de orgullo. Y esas son las personas que muchas veces les resulta tremendamente difícil aceptar su condición. Pueden aceptar la condición de otros y volcarse a otros, pero cuando se trata de ellos, no, porque yo no tengo problema. Yo soy respetuoso, soy esto. Y cuando llegamos a Dios sufrimos el trauma inicial de que no es así. De que estoy totalmente fuera de foco y fuera de voluntad. Y estoy tan perturbado mentalmente que Dios tiene que hacerme de nuevo. Dios tiene que hacerme de nuevo. Ese es el punto, hermano. Por eso es que la gente hoy día, máxime con este sistema de pensamiento postmodernista que de alguna manera hemos tratado de graficar, menos hoy día. Dile a una persona, tú estás perturbado en tu mente, en tu sistema de pensamiento, estás totalmente engañado por el diablo. Díselo hoy día a alguien así. ¿Qué te va a contestar? Por eso es que
La cobardía es, no, mira, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene un plan precioso para tu vida. ¿Sabes qué es eso? Alimentar esa carne podrida que tenemos. Y es verdad esa parte, claro, pero una verdad a medias. Y si es una verdad a medias, es una mentira. Por eso es que hoy día mucha gente se llama cristiano. Oye, me contaba un hermano, ¿no es cierto?, que un trabajador le robó y resulta que era cristiano. Y después que se dieron cuenta que los dos eran cristianos, jefe y trabajador, el otro siguió robando. Eso es lo que pasa. Porque en su mente tiene, bueno, este tiene, yo no tengo, así que le robo. ¿Es eso lo que nos enseñó Cristo, hacer Robin Hood? Entonces, dice el Señor, al oírlo muchos de sus discípulos, por eso dice que hay verdaderos discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra conocerán la verdad, van a ser verdaderos discípulos. Estos que estaban siguiendo a Jesús, aquí se vio si eran verdaderos o falsos. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa? Qué lindo lo que dijo. Me ayudó tanto lo que me dijiste. Cuando llegan las personas quejándose así. Entonces, momento. Hermana, a lo mejor usted tiene, en este momento está siendo influida por un demonio de autolástima. Sí, porque lo único que escucho aquí es que yo. Y está bien, sí hay momentos en que uno también nos gusta jugar a la víctima. Pero hay algunos que han hecho de eso, ¿no es cierto?, su pan de vida. Entonces Jesús dice, o la gente que lo seguía, esos que se llamaban discípulos de Jesús, cuando Jesús le empezó a leer la cartilla, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es la palabra. Y estamos hablando de nosotros, no estoy hablando de aquel que está sin Jesús. Aquel que está sin Jesús está muerto. Y lo único que puede hacer y con lo que puede comenzar solamente es con nacer de nuevo. Pero si tú y yo nos llamamos cristianos y somos y nos llamamos discípulos de Jesús, va a llegar un momento en que Jesús va a probar si lo somos o no. Y muchos van a decir, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y no es que esa gente dejó de creer en Dios, no creyó más a la verdad y empezó a creer a la mentira. Empezó a creer a la mentira. Si finalmente el hombre va a terminar creyendo en algo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto les ofende, casi como en un tono de burla. Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nunca tengas miedo a predicar la verdad completa, porque el que es hijo de Dios va a escuchar la voz de Dios. No tienes tú, como toda esta generación de iglesias apóstatas que están llenas. ¿Cómo es que tú tienes en un lugar a 17,000 personas? ¿Sabes cómo es así? Y uno dice, pucha, qué rico, gloria a Dios, aleluya, todo. Escucha lo que predican. Y te vas a dar cuenta por qué hay 17,000 personas acá. Allá, en ese lugar. ¿Por qué hay 20,000 personas? ¿Por qué se llena un estadio? Escucha lo que le dicen. Y más, escucha lo que no le dicen. Nunca hay un llamado al arrepentimiento, nunca hay no. Todo es, tú puedes, Dios quiere mejor. Se parecen a esos seminarios ¿no es cierto?, de las empresas. Saca el campeón que hay dentro de ti. Hay una serie de mensajes de uno de esos cantantes que les gustan a ustedes. Saca el campeón que está dentro de ti. ¿Qué campeón? Si hubiera un campeón dentro de mí, aquí vino Jesús. Jesús vino porque yo estaba completamente perdido, absolutamente, no en parte. No soy un diamante en bruto, soy un bruto que Dios transforma en un diamante. Pero no hay esos pensamientos que tenemos de nosotros mismos, que el mundo nos inculca. Y vuelvo a insistir, esto no tiene nada que ver con autoestima, baja estima, no, porque eso es del mundo. El mundo mide las cosas, ay, que tiene baja autoestima, ay, que tiene alta autoestima, ay, que esto acá. Todo eso tiene que desaparecer. El mundo se mueve bajo esos cánones, pero el Hijo de Dios no. Cada uno de ustedes tenga el concepto de sí mismo que debe tener. Y el único que nos da el concepto de nosotros mismos es Dios.
Y lo primero que dice Dios, mira chatito, tú eres una porquería. Sí, pero yo voy a hacer de ti un hombre, una mujer totalmente distinta. Pero no voy a ocupar nada de lo tuyo. Voy a introducir mi Espíritu Santo en ti y voy a hacerte diferente, te voy a transformar. Tu trabajo es permitir que yo lo haga. Por eso es que la obediencia es la clave de esto. Agacha la cabeza. Listo. Si el Señor escribiera en su Biblia, tenés que caminar 10 pasos para allá, agacha, pero ¿y por qué tengo que caminar? No, camina. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y además Dios nos explica, mira, tú tienes que caminar 10 pasos para allá porque en cada paso yo voy a ir haciendo esto, ok. Es que no me gusta lo que me dijo, pues Señor, yo quería que me dijera que cada paso, y ahí empieza la discusión porque Dios nos explica todo. Hay muy pocas cosas que Dios no explica. Hay muy pocas cosas. Entonces dice, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. El 65 y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Entonces muchos de sus discípulos, pareciera una contradicción, muchos de sus discípulos, ¿por qué? Porque no eran verdaderos discípulos, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice. Seremos verdaderamente discípulos. Cualquiera que no permanece en su palabra y no es transformado por la obra del Espíritu Santo, no es un discípulo de Dios, no es un discípulo de Jesucristo. Sigue siendo un discípulo del diablo. Porque tú, amigo mío, hermano mío, hermana mía, tú y yo no somos seres autónomos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. O hacemos las obras de Dios o hacemos las obras del diablo. Y el diablo es un artista. Un artista. Que opera como si fuera un ángel de luz. Que opera como si fuera un ángel de luz. El diablo está en los púlpitos, usando a sus ministros. Él dice, sus ministros parecen ángeles. Qué lindo habla, qué lindo. Ay, lo que me dijo, me ayudó tanto en esto y ahora sí salgo, pero completamente. ¿Qué te ayudó? ¿Te ayudó a creer más en ti? ¿Te ayudó a decir, sí me la puedo? ¿O te ayudó a sujetarte más a Él y decir, no lo puedo? Él puede. Él puede. Cuidado con eso. Porque yo creo que muy pocos de acá, o la gente en general, con un poquito de sentido común, no iría así como así nomás a un recital de música satánica, abiertamente satánica, ¿ya? Donde se adorara a Satanás y hubiera una imagen de un carnero. Y a lo mejor la gente con cierto sentido común no va a ir ahí, pero no va a tener ningún problema en ir a un lugar donde le den miel a sus orejas, a sus oídos, ¿no es cierto? Donde les digan, esta noche tú no has venido a un recital, has venido a adorar a Dios, pero igual te cobré 70 lucas. Y tú, ¿no es cierto? Dios te necesita. ¿Cómo que Dios me necesita? Dios no me necesita, yo lo necesito a Él. Dios necesita que tú esto, Dios, y tú eres importante para Dios. Dios nos ama, pero no somos importantes. Porque el amor de Dios es totalmente distinto a nosotros. El amor de Dios por nosotros no es porque somos importantes, no es porque valemos la pena, es por gracia. Y recuerda que la gracia es por un favor inmerecido. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Esto no es para salir derrotados, esto es para salir victoriosos en Él, no en ti, no en ti. Si tú sigues creyendo en ti, si crees que tus métodos, que tus sistemas, que tu forma de pensar es en lo que tú estás sustentado, entonces estás equivocada o equivocado. Entonces dijo el versículo 16, con esto terminamos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Eso es lo que le pasa a muchos que se siguen llamando cristianos, pero ya no andan con Cristo. Ya no andan con Cristo. ¿Por qué no andan con Cristo? Porque están embebidos en su propio sistema de pensamiento, en sus propias autorrealizaciones, en todo eso. Y a cada cosa, por supuesto, le ponen Dios. Si a Dios no lo van a quitar. A Dios no lo van a quitar. Pero ya no van a andar con Él. Eso es lo que pasa. No andan con Él.
Dijo entonces Jesús a los 12, imagínate, se quedaron los puros 12. Primero una multitud grande. De esa multitud se quedaron algunos que creyeron en él. Cuando Dios los confrontó, desaparecieron. Desaparecieron y quedaron los 12 nomás. Y Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? No se tiró al suelo, por favor, no te vayas, no voy a quedar solo. He sido un fracaso. ¿Qué es lo que estoy diciendo en mi predicación? Que nadie se queda. ¿Qué es lo que Jesús, cuando entró a su pueblo en Nazaret y se mandó el primer sermón, al final del sermón lo querían matar? ¿Qué le dices tú a la gente con la que te criaste, con la que naciste, que te quieren matar? Y no estoy diciendo con esto que uno tenga que ser amar, no, todo lo contrario, pero la verdad es la verdad. De eso se va a tratar esta serie de mensajes, la verdad. Y la verdad es traumática, es confrontacional, pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, después de ese trauma va a venir la entrega, el quebrantamiento. Le respondió Simón Pedro, y es lo que espero que todos nosotros respondamos: ¿a quién iremos? Eso es lo que yo te pregunto, ¿a quién iremos? Los que no andaban con él, ¿dejaron de creer en un Dios o en Dios? No, pero ¿a dónde fueron? Buda, Mahoma, cristianismo light, no sé si llamarlo cristianismo o no, pero pseudo cristianismo, lo que sea, donde no te incomoden, donde tú puedas ir, cantar, pasar un buen momento, ¿no es cierto? Si es posible llorar, y si es posible por ahí, ¿no es cierto?, algún tipo de manifestación, o si no hay manifestación, no importa, pero que nadie nos peque, que nos digan, mira, yo quiero traerte una palabra para que esta semana te vaya súper bien en el trabajo, y el Señor quiere que tú no seas cola, sino que cabeza, y listo. Sacando textos de contexto y dándole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Dios sabe exactamente lo que tiene para cada uno de nosotros. Yo no tengo, si Él quiere que sea cola, cola voy a hacer. Si quiere que sea cabeza, cabeza voy a hacer. Pero si no estoy preparado como cola o como cabeza, no voy a funcionar en base a la verdad de Dios. Entonces, no tengamos temor de la verdad de Dios y de entregarnos a Él y de lo que Él demande de nosotros, porque Él nos ama y nos quiere cambiar, pero nos quiere cambiar día a día. Y cuando nos confronta con su palabra, nos incomoda, me incomoda. Y yo sé que a ti también te incomoda, porque a lo mejor yo quisiera escuchar otra cosa. Yo quisiera escuchar otra cosa. Quisiera sentir otra cosa. Pero mis queridos hermanos y hermanas, todas las promesas de que Dios va a secar las lágrimas de nuestros ojos, de que no va a haber más enfermedad, de que no va a haber más esto, no va a haber más esto, están allá. Allá. Recuerda, esto es como el famoso Titanic, se está hundiendo. Entonces, ¿qué promesa te puede hacer el capitán del Titanic si se está hundiendo? ¿Que te va a ir mejor? Esto se está hundiendo. Tiene que prometerte fuera de eso. Y es lo que está haciendo Dios con nosotros. Mientras tanto, estamos en el mundo, pero no obremos como el mundo. No pensemos como el mundo. No pensemos como este sistema de pensamiento postmodernista en el cual se ha metido toda la pseudoiglesia. La pseudoiglesia está buscando potenciar el yo. Las pseudoiglesias, por eso están llenas. Por eso es que las iglesias apóstatas están llenas. ¿Y qué es lo que los hace apóstatas? El mensaje. ¿No hablan de Jesús? Claro que hablan de Jesús, pero del Jesús que ellos se construyen en su mente pervertida. Del Jesús que te quiere millonario solamente, te quiere sano, te quiere esto. Y no estoy diciendo con esto que estoy ni llamando enfermedad ni pobreza. Pero Dios sabe que si yo necesito, y muchas veces, ¿sabes qué? Cuando Dios dice que Él nos dará todo lo que necesitamos, ¿cuántos han escuchado ese mensaje, esa palabra, ¿no es cierto? Dios nos dará todo lo que necesitamos. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros necesitamos una enfermedad, muchas veces nosotros necesitamos pasar pobreza, muchas veces nosotros necesitamos ser confrontados con eso para poder volvernos a Él. Porque no lo hemos hecho cuando Él ha tenido su gracia y su misericordia a destajos sobre nosotros. Yo tengo un ejemplo muy cercano, mi hermano que está en Antofagasta, y probablemente tú tengas otro, pero mi hermano que está en Antofagasta recibió al Señor cuando tenía 20 y tantos años, y vivió la vida loca todo el tiempo, pero él se decía cristiano. Dios le mandó un cáncer y una enfermedad que son como uno en un no sé cuántos millones, o sea, se sacó el premio, todos los premios juntos. Pero si no fuera por eso, él nunca se habría vuelto al Señor.
y no estaría entregado como está entregado hoy al Señor. ¿Qué usó Dios? Todo lo otro. La enfermedad, el dolor. Entonces a veces sí necesitamos, hermano. No lo queremos, pero a veces lo necesitamos. Porque no debemos tener temor de Dios, debemos tener temor de aquel que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Y si Dios ha dispuesto para nosotros una situación complicada, debemos buscarlo ahí y saber que todo es para su gloria. La verdad de Dios es así. La verdad de Dios es cáustica muchas veces. Es irritante. Produce un efecto. Nadie queda impávido. De aquí salen personas enojadas, desafiadas, arrepentidas, pero no sale nadie sin ser tocado de alguna manera. A mí no me interesa que digan que el sermón estuvo bueno, estuvo malo, o que fue así o fue allá. No, lo que interesa desde este púlpito, hermano, y muy sobre todo, es establecer la verdad de Dios. Es espantoso, a lo mejor ustedes por su tiempo no dedican mucho tiempo a recorrer y uno lo tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando realmente? A escuchar los mensajes, a escuchar qué está escuchando la gente, el pueblo que se llama pueblo de Dios. ¿Qué está buscando? ¿A qué está inclinando su oído? Y por eso es que las ovejas no son mías, son del Señor. Pero mientras estén en este redil, tienen que ser alimentadas como Dios manda. Como Dios manda. Así que la verdad nos va a hacer libre. Pero esa libertad costó el precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la verdad de Dios no es cualquier cosa. La verdad de Dios es absoluta, es completa. No es relativa. Hoy día la gente dice, bueno, cada uno tiene su propia verdad. Los budistas tienen su verdad, este tiene su verdad. Yo tengo mi propia verdad. ¿Sabes qué? Son todas mentiras. Porque la verdad no es solamente un libro, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. La verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si el Hijo nos libertare, seguimos siendo esclavos. Pongámonos de pie para orar. El Señor nos dijo que somos sembradores y nos brinda esta oportunidad cada domingo también de sembrar una semilla. Esa semilla de salvación en la vida de aquellos que nunca han hecho una decisión por Jesucristo. Nosotros no podemos ver la sinceridad del corazón de las personas, ni siquiera juzgarla. Pero eso no significa que no prediquemos el Evangelio y que no demos, cada vez que tengamos la oportunidad, este espacio para que aquellos que no han recibido nunca a Jesús lo hagan. Porque pese a todo lo que hay en el sistema de pensamiento humano, el Evangelio sigue predicándose sanamente en muchos lugares. Y espero que este sea siempre un lugar donde se sea llamado al verdadero arrepentimiento y a la verdadera conversión. Si tú nunca has hecho una decisión por el Señor Jesucristo y quieres sinceramente hacerlo el día de hoy, con un corazón verdaderamente contrito, reconociendo tu condición que es estar completamente perdido, que a pesar de que moralmente ante los ojos del mundo y ante tus propios ojos, porque nosotros somos dados a tener una muy buena opinión de nosotros, pero el punto es qué es lo que piensa Dios de nosotros y cómo es que Él nos ve. Y yo te invito esta mañana a que tú pienses en eso, en que el Señor Jesucristo vino a este mundo y murió de tal manera, se ofreció por el pago del pecado para cargar en su propia vida la justicia que nos correspondía a nosotros. Y lo hizo porque te ama, pero no por lo que yo creo que me ama, sino justamente por lo que no soy. Así que si quieres esta mañana abrirle tu corazón al Señor Jesucristo, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti reconociendo que estoy completamente perdido sin ti y que vivo en una esclavitud, la que quizás mis ojos carnales no pueden distinguir, pero que la voz espiritual de tu palabra me ha mostrado el día de hoy. Por eso, Señor, te entrego mi vida. Reconozco que tú pagaste por mis pecados en esa cruz y resucitaste para mi esperanza.
Y en esta hora, Señor, te pido que me des tu Espíritu Santo para que pueda nacer de nuevo, para que pueda ser tu hijo y para que pueda tener vida eterna. Gracias, Señor. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa decisión, amigo, amiga, entonces Dios ha visto la sinceridad de tu corazón y necesitas crecer, necesitas alimentarte, necesitas a la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Y por eso es que te invito a nuestra congregación para que tú te integres. Y si no es así, en un lugar donde tú realmente encuentres que se te enseñe solamente la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, no solamente una parte, todo el consejo de Dios. Porque es la única forma en que los hijos de Dios vamos a conocer verdaderamente al Dios de la Biblia. La Biblia no es un libro para autorrealizarse, la Biblia es un libro para arrepentirse.